Ya trabajamos con la definición de continuidad de una función. Ya vimos cómo se demuestra que es continua. También viendo geométricamente cómo se comportan las funciones continuas. También las funciones que no son continuas. Y además vimos que operando funciones continuas nos da funciones continuas. Probamos de forma general que las funciones x a la n son continuas. Entonces, la mayoría de las funciones que conocen son continuas. Entonces, esta, que es la gráfica de la función exponencial, es continua si lo queremos ver geométricamente, porque al graficarla no damos ningún salto. Entonces, esta resulta que es continua para todos los puntos. Su inversa, que es el logaritmo natural, igual, para graficarla no se tiene que levantar el lápiz, es continua en todos los puntos en los que está definido, porque en los números negativos esta función no está negativa, no está definida, pero en donde está definida es continua. Entonces ya tenemos exponenciales, logaritmos, los polinomios, porque vimos que x a la n es continua. Entonces ahora veamos qué pasa con las trigonométricas. Esta es la función seno. Seno se va repitiendo cada 2pi, y en ese cada 2pi siempre es continua la función, entonces seno es continua en todo. El coseno, que es solamente trasladar el seno en pi medios, también vuelve a ser continua. La tangente, aquí tenemos un problema, porque la tangente, que si recordamos por identidades, la podemos ver como el seno entre coseno. Entonces aquí tenemos una división, porque seno es continuo, coseno es continuo. El único problema que tenemos es cuando esto se hace 0. Entonces aquí necesitamos que sea diferente de 0. Entonces los únicos problemas donde nuestra función tangente es continua es donde el coseno vale 0. Que si recordemos es en pi medios, y cada que le sumamos pi a ese pi medios. Entonces aquí hay problema en pi medios, aquí hay problema en menos pi medios, aquí habría problema también en 3 pi medios por acá, y cada pi que se va repitiendo. Ahora la función inversa de la tangente, que es la cotangente, igual porque la podemos ver como una división, que sería coseno entre seno. El problema es donde el seno se hace 0. Entonces para que sea continua necesitamos que esto sea diferente de 0. Entonces el seno se hace 0 en cada múltiplo de pi. Aquí en pi, aquí en menos pi. Habría problemas también en menos 2pi. Y así nos podemos seguir tanto en los lados negativos como en los positivos. Las otras inversas multiplicativas de las trigonométricas que nos falta es la secante. Igual a secante, que es 1 entre coseno. Es división entre funciones continuas, que es la función constante 1, que es continua, y la coseno, que es continua. Solamente necesitamos que también sea diferente de 0. Y ya vimos dónde el coseno da 0, que sería aquí en pi medios, en menos pi medios, y así nos podemos seguir. Y la siguiente que tenemos es la cosecante, que es la inversa multiplicativa del seno. Igual es continua en todos los puntos, excepto donde valga 0 esto, que son en los múltiplos de pi. 0, pi, 2pi, y nos podemos ir tanto negativo como positivo. Entonces, estas serían las funciones inversas multiplicativas, que es el seno, del seno, coseno y tangente, que son la cotangente, secante y la cosecante. Y también podemos ver las inversas de las funciones trigonométricas, que esta es, en su calculadora la mostrarían como el seno inverso, pero para no confundir, porque esto es diferente a seno a la potencia menos 1, que sería 1 entre seno, que sería cosecante. Entonces tengan en cuenta que esta notación es diferente, y para que no haya problemas, las funciones inversas de las trigonométricas las apuntaremos como arco seno, arco coseno, arco cotangente. Y así. Entonces el arco seno en donde está definida siempre es continua, pero solamente está definida en estos valores.
El arco coseno se parece mucho. Esta es la arcotangente. No confundir con la cotangente, son diferentes. Esta está definida para todos los números y siempre es continua. Entonces, aquí mucho de las funciones que normalmente ustedes conocen, donde la función es continua, es donde está definida. Que si queremos calcular en cuáles puntos son, principalmente es buscar cuál es el dominio de la función. Entonces, como sabemos, tenemos esto de que al operar de esta manera las funciones continuas nos vuelven a dar funciones continuas. Y por todos los ejemplos que vimos, pues ya nos podemos dar ejemplo de las funciones continuas donde estén definidas. Por ejemplo, los polinomios, porque los polinomios, un ejemplo que sería 2x al cuadrado más x menos 1. Esto es multiplicar por una constante que es continua, elevar a esto es continuo, sumar esto vuelve a ser continuo, esto es una constante es continua y sumar continuo es continua. Esto es continuo. Por ejemplo, podemos combinar otras funciones, por ejemplo, x por e a la x más coseno de x, que esto es continuo, multiplicar por x es continuo, entonces todo esto es continuo, el coseno es continuo, sumar continuas es continuo. Entonces esto es continuo. Por ejemplo, x entre logaritmo de x, esta función es continua, logaritmo es continuo, división de continuas en continuas, salvo cuando esto se haga 0. Y el logaritmo se hace 0 en 1. Entonces esto va a ser continuo en todo, en donde esté definido, excepto que x tiene que ser diferente de 1. Y así nos podemos jugar con operaciones de funciones continuas y vamos a volver a obtener funciones continuas. Y hay entonces ya vimos suma, multiplicación, división, es multiplicación por escalar. Hay otra operación entre funciones que han manejado desde intro y que tiene que ver mucho con las inversas que estamos manejando, que es la composición de funciones. Entonces, tenemos una función continua que va de a a b y es continua en x igual a. Y tenemos otra función g que va de b, que es de donde termina f, es ahora donde empieza, y va a c. Continua en la imagen de a usando f. Entonces, esto también es continua, f es continua, la composición va a ser continua, la composición va desde a hasta c y va a ser continua en a. Entonces, la demostración de esto es... no lo voy a hacer tan formal. Entonces, la demostración de esto es, como f es continua en a, entonces van a existir delta tal que x menos a es menor que delta, va a implicar que f de x menos f de a es menor que epsilon, para cualquier epsilon que pongamos. Por ejemplo, podemos poner epsilon medios. Y g es continua en f de a. Entonces va a existir este delta 1 que le voy a poner acá. Y para g también existe lo mismo, que va a ser f de x menos f de a. Va a existir un delta 2, tal que implica que esto sea menor que g de f de x menos g de f de a. Y esto menor que epsilon. Entonces, para esta, si me tomo cualquier epsilon, pues va a existir este delta tal que estos son tan cercanos como nosotros queremos. Si vemos esto tal cual es esto que tenemos aquí, entonces si agarramos a epsilon como delta 2 o viceversa, son iguales, entonces va a existir este delta. Por lo tanto, el delta que nos sirve para este epsilon, pues es el mismo delta que servía para la f. Entonces lo que estamos diciendo de cosas continuas pasan a cosas continuas. Entonces aquí tenemos nuestro a.
Entonces aquí tenemos f de a y aquí tenemos la composición g de f de a. Entonces, cosas cercanas aquí a A, como f es continua, la manda a cosas cercanas a f de a. Y g manda, igual a ser continuas, manda cosas cercanas de f de a, que sería por acá, a cosas cercanas a g de f de a. Por lo tanto, todo se mantiene cercano, entonces cosas cercanas aquí, siguiendo este camino, la manda a cosas cercanas acá. Geométricamente eso es lo que está pasando. Entonces, además de la operación suma, división, multiplicación, podemos agregar la función composición. Y por ejemplo, podríamos tener ahora, habíamos tenido este polinomio que era continuo y la otra función que podemos poner, que era la otra que estaba aquí, que era x entre el logaritmo de x. Y entonces podemos componer estas dos y por ejemplo, nos quedaría x, 2x al cuadrado, donde haya x tenemos que poner ahora la función, entre logaritmo de 2x al cuadrado más x más 1. Y entonces esto sería continuo, salvo por ser una división que el de abajo sea diferente de 0. O por ejemplo, podríamos agregar, como ya podemos componer, por ejemplo, x, coseno y coseno lo podemos componer con una exponencial. Esto es continuo donde esté definido. O multiplicando, por ejemplo, tangente del logaritmo de x y lo podemos multiplicar por seno de x al cuadrado. Entonces esto es continuo por ser composición de continuas, multiplicación, y lo podemos dividir por otra composición de continuas, por ejemplo x al cuadrado, a la x al cuadrado más 1, y acá le restamos menos 1. Va a ser continuo donde esto esté definido, principalmente que el denominador sea diferente de 0. Entonces haciendo estas composiciones de funciones continuas, volvemos a obtener funciones continuas donde estén definidas.